veamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y llegan a los niños completos. Ya, perfecto. Entonces, bueno, hemos terminado la clase de diabetes, hipoglucemia y vamos a comenzar con la clase de patología tiroidea. ¿Ya? Entonces, la clase del día de hoy y la siguiente se trata todo sobre tiroides y la última clase sobre hipófisis y glándulas suprarrenales que todos sabemos. ¿Ya? Porque la parte de la fisiopatología de la tiroides ya no la vamos a volver a repetir. Entonces, por ello, tenemos que estar todos atentos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del eje tiroideo hormonal, al igual que como les había comentado en endocrinología, todos son ejes hormonales, ¿verdad? Entonces, los ejes hormonales siempre tienen varios componentes, el componente primario, el componente secundario y el componente terciario. Entonces, cuando yo digo componente primario, me refiero, en el caso del eje tiroideo hormonal, me refiero a la glándula tiroides, ¿no? Entonces, la glándula tiroides tiene esta forma de un michicito y este va a ser nuestro componente primario cuando hablamos del eje tiroideo hormonal, ¿ya? El componente secundario viene a ser la glándula hipofisiaria que tiene esta forma, ¿no? Este es el componente secundario. Y el componente terciario viene a ser nuestro hipotálamo, ¿no? ¿Ok? El hipotálamo. Hipotálamo, hipófisis, que se divide en una adenohipófisis y en una neurohipófisis o también denominada hipófisis posterior, ¿no? Entonces, cuando hablamos del eje tiroideo hormonal tenemos componente primario tiroides, ¿ya? Componente secundario hipófisis y componente terciario hipotálamo. Entonces, por ejemplo, yo quiero hablar de otro eje hormonal, por ejemplo, glándula suprarrenal. Componente primario, glándula suprarrenal, componente secundario, hipófisis y componente terciario, el hipotálamo, ¿ya? Entonces, en el eje tiroideo hormonal, como ustedes pueden ver en la gráfica, tenemos la famosa tiroides, ¿no? Y la tiroides va a producir dos hormonas características que vienen a ser la hormona T4 y la T3, ¿no? Cuando yo digo qué hormonas se producen a nivel de la tiroides, tenemos la famosa T4, que es la tirosina, y la T3, que es la triiodotironina, ¿ya? Entonces, ¿gracias a quién se producen estas hormonas tiroideas? Gracias al estímulo de la TSH, ¿no? Esta TSH se produce a nivel del componente secundario. Entonces, voy a tener la producción de TSH a nivel de la adenohipófisis, ¿no? ¿Qué es TSH? Hormona estimulante de la tiroides. Pero gracias a quién se produce esta TSH en las células tirotropas de la adenohipófisis, gracias a la famosa TRH que se produce a nivel hipotalámico, que es la hormona liberadora de la tirotropina, ¿ya? Entonces empezamos desde arriba, a nivel hipotalámico la famosa TRH, ¿no? Que es una hormona liberadora. Entonces, cuando yo refiera qué hormonas se producen a nivel hipotalámico, todas son hormonas liberadoras, ¿ya? Entonces todo lo que sean liberadoras que se producen en el hipotálamo. Este estimula las células tirotropas de la adenohipófisis para producir la hormona estimulante de la tiroides, que viene a ser la TSH, la que actúa a nivel de la glándula tiroidea para la producción de T4 y T3. Y la T4 y T3 va a actuar sobre los tejidos periféricos que tenemos distribuidos en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, recordemos cómo se va a dar la biosíntesis de las hormonas tiroideas. Ya sabemos el estímulo de la TRH, de la TSH, y finalmente tenemos que a nivel de la glándula tiroidea se produce la T4 y la T3. ¿Cuál es el sustrato principal para la producción de T4 y T3? Yoduro, ¿ya? El yoduro, ¿ya? Entonces, una vez que el yoduro esté aquí, va a ingresar dentro de la célula folicular tiroidea el yoduro. Pero para que pueda ingresar este yoduro necesita de un transportador que viene a ser el famoso NIS. ¿Ok? Entonces, cuando yo les pregunte cuál es el transportador que permite el ingreso desde el plasma hasta la célula folicular tiroidea del yoduro, es el NIS. ¿Ok? Una vez que el yoduro se encuentre dentro de la célula folicular tiroidea, va a migrar hacia la parte apical y gracias a otro transportador que se denomina la pendrina, va a ingresar de la célula folicular tiroidea hacia la zona del coloide, el yoduro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el sustrato principal para la producción de las hormonas tiroideas? El yoduro. Si no tuviéramos yodo en la dieta, no tendríamos una producción adecuada de hormonas tiroideas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, antiguamente, a años atrás, había déficit de yodo, ¿no? En la dieta. A partir de que la sal ya es yodada, tenemos menos este déficit de aporte de yodo en la dieta, ¿ok? Entonces, una vez que tengamos el yoduro en plasma, que es la circulación, pasa a la célula folicular tiroidea, pasa al coloide, ¿y qué pasa? Pasa un proceso de oxidación, o sea, el yoduro se tiene que convertir en yodo. ¿Gracias a quién? A la TPO. ¿Y la TPO cuál es su nombre? Peroxidasa tiroidea, ¿ya? Entonces, el primer proceso que pasa una vez que el yoduro está dentro del coloide es oxidación, ¿ya?
¿ya? No se olviden eso, oxidación. Luego vamos a pasar a un proceso que se llama organificación. Y la organificación que implica que el yodo, que ya tú tienes yodo, ya no es yoduro, el yodo se una a los residuos de la tiroglobulina. Entonces, si yo uno un DIT más un DIT, ¿cuál es el resultado? Una T4. ¿Qué es el DIT? El diyodo tironina, ¿no? Y en cambio, si yo uno un DIT más un MIT, que es el monoyodo tironina, le dará igual a la T3, ¿no? Que es el triyodo tironina, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito yo para producir hormonas tiroideas? Yoduro, porque es el sustrato principal. Si no tuviera, no podría. Si yo tuviera una mutación en el NIS, ¿podría producir hormonas tiroideas? No, ¿no? Si tuviera una mutación en pendrina, ¿podría producir hormonas tiroideas? No. Por eso hay defectos genéticos donde hay mutaciones en NIS o en pendrina que te impedirían producir hormonas tiroideas. Entonces son niños con hipotiroidismo, ¿verdad? Son niños con hipotiroidismo porque no tienen esos transportadores por mutaciones genéticas, ¿ya? Entonces todo parte a partir de la fisiopatología. Si yo no tuviera TPO, tampoco podría convertir el yoduro en yodo, por ende tampoco tendría hormonas tiroideas. Si yo no tuviera tiroglobulina, tampoco podría producir esta unión del MIT con el DIT, ¿no? Entonces tampoco tendría hormonas tiroideas. Una vez que estén formadas las hormonas tiroideas en el coloide, pasa un proceso de endocitosis, ¿no? Porque tiene que pasar nuevamente a la célula folicular. Entonces hay una captación de tiroglobulina del coloide en la célula folicular por endocitosis, ¿no? Ingresan nuevamente a la célula folicular tiroidea esas moléculas, fusión de la tiroglobulina con un lisosima y proteólisis y liberación finalmente de T4 y T3. Entonces va a liberarse a la circulación sanguínea, ¿no? T4 y T3. ¿Cuánto de T4? 80%. ¿Cuánto de T3? 20%. ¿Cuál es la hormona activa? T3. ¿Y cuál es la hormona inactiva? T4. Perfecto. Entonces, si yo produzco más hormona inactiva que activa, no tendría el funcionamiento de todos mis órganos, ¿no? Porque la T3 es la que va a actuar, en la hormona activa. Entonces, tengo a nivel de la circulación sanguínea las famosas desionidasas. Gracias a quien la T4 se convierte en T3 a las desionidasas. Entonces, si la pregunta del examen fuera, gracias a quién la hormona inactiva se convierte en hormona activa, es gracias a las desionidasas. ¿Ok? A las desionidasas. Productora, entonces la T4 y la T3, ¿cómo viajan en la circulación sanguínea? ¿Viajan así solitas? ¿Viajan acompañadas? ¿Cómo viajan? Entonces tenemos a las famosas proteínas plasmáticas, ¿no? Las proteínas plasmáticas, ¿cuáles son? La globulina de unión a la tirosina, la transtiretina y la albúmina, ¿ya? Entonces, si la pregunta del examen fuera, ¿cuáles son las proteínas plasmáticas que acompañan salud a las hormonas tiroideas? Es estas tres. Ya, entonces vamos a revisar cada una de ellas. La globulina de unión a la tirosina, su concentración es de 270 nanomoles por litro. Tiene una semivida de ¿cuántos días? 7 días. O sea, 7 días va a ir unida a la tirosina. Tiene 20 veces más afinidad por T4 que por T3, porque recuerden que la T3 es la hormona activa, entonces tiene que ingresar a actuar sobre el órgano periférico. En cambio, tu T4 tiene que ir unida con tu proteína para ser transportada por la circulación, ¿no? La transtiretina también se une más con afinidad a la T4 que a la T3, igual, más para la hormona inactiva. ¿Pero cuánto es su tiempo de semivida? 2 días, ya no es de 7 días, ¿no? Y esta puede disminuir el tiempo de semivida en pacientes que tienen alguna enfermedad. Entonces vamos a ver patologías que son producto de que no tiene el paciente una disfunción tiroidea, pero alteraciones en el perfil tiroideo en pacientes críticamente enfermos. Lo que conocemos como el diagnóstico, el síndrome del eutiroideo enfermo. ¿Okay? Son pacientes que no tienen patologías tiroideas, pero producto a todos estos cambios de la fisiopatología se producen alteraciones a nivel de las proteínas plasmáticas, ¿no? Y la albúmina, que tiene una fijación del 10% de las hormonas tiroideas. O sea, se fijan al 10% de las hormonas tiroideas. Y las demás pasan en la circulación sin estar unidas a proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo convierto mi T4 en T3? Habíamos mencionado que gracias a las desionidasas, pero tengo un montón de desionidasas, ¿no? Primero tenemos la desionidasa 1, donde se encuentra en el hígado, en el riñón y en la tiroides. ¿Cuál es su principal? Es la principal fuente extratiroidea de T3. La desionidasa 2, ¿dónde la encontramos? Sistema nervioso central, hipófisis, placenta, corazón y tiroides, ¿no? Y la T3 formada tiene mejor acceso al núcleo, porque si se dan cuenta, la D2 está más pegada al núcleo que la D1 que está en membrana, ¿no?
Entonces va a tener mayor acceso, ¿verdad? A la zona del núcleo. Y la famosa D3, que está en el sistema nervioso central, en placenta, en hemangioma, en hígado fetal y en el átomo, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos esas tres famosas desionidases. Pero en general la que me permite convertir la T4 a T3, que es la hormona inactiva, la activa son las desionidases. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro en la fisiopatología? Todo claro, porque esto nos va a servir para entender cómo hacer el diagnóstico de todos los tipos de hipotiroidismo y de hipertiroidismo. Si no han entendido la fisiopatología, no vamos a entender el diagnóstico. O lo van a memorizar, pero no lo van a entender. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ya, entonces recordamos. Arriba, a nivel del hipotálamo, se produce la Hormona. ¿qué hormona? A nivel del hipotálamo, que sería mi componente terciario, ¿verdad? Produce la hormona liberadora de la Tirotropina. de la tirotropina, ¿no? De la tirotropa, perfecto. La TRH, ¿verdad? Esa estimula a nivel de la hipófisis para la producción de la Hormona estimuladora de la tiroides, que es la TSH, ¿correcto? Y esa a su vez actúa sobre la tiroides para la producción de... Ajá, ¿y cuál es la hormona inactiva? Ajá, y la activa, la T3, ¿no? ¿Cuánto de hormona inactiva se produce? 80%, y de la hormona activa un 20%, ¿no? ¿A nivel de dónde se produce la TSH? ¿Qué células de la hipófisis? ¿Cómo se llama su nombre de las células? No. ¿Cómo se llama el nombre de las células de la hipófisis que produce TSH? Es una pregunta súper sencilla. Tirotropas, ya, muy bien, tirotropas, porque a nivel de la hipófisis tenemos un montón de células, ¿no? De estirpes celulares, pero las tirotropas son las que producen los TSH, ¿ok? Listo. ¿Cuál es el sustrato principal para producción de hormonas tiroideas? Perfecto, muy bien. Aparte del yoduro como sustrato principal, ¿qué mediador interno en coloide debo tener para la formación de hormonas tiroideas? tiroglobulina. TPO, ajá, muy bien, la TPO, que es la peroxidasa tiroidea, y la tiroglobulina, muy bien, porque si no hubiera tiroglobulina no habría producción de hormonas tiroideas. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, cuando hablamos de la tiroides, vamos a tener que la tiroides, ya sea por el déficit o el exceso de la producción de las hormonas tiroideas, produzca una serie de enfermedades, ¿correcto? Entonces, ¿qué enfermedades vamos a tener? Primero, por el déficit de las hormonas tiroideas, nos va a dar una enfermedad que se llama hipotiroidismo, y por el exceso de las hormonas tiroideas, el hipertiroidismo. Entonces, vamos a comenzar primero con patologías del hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la definición de hipertiroidismo? El hipertiroidismo se define como la sobreproducción de hormonas tiroideas por la glándula tiroidea. O sea, si yo tengo un exceso de hormonas tiroideas porque la tiroides produce un exceso de estas, se llama hipertiroidismo. ¿Estamos? Pero si mi exceso de hormonas tiroideas no es porque la tiroides lo produzca, no es hipertiroidismo. Estaríamos frente a manifestaciones clínicas y bioquímicas del exceso de hormonas tiroideas, y la definición es tirotoxicosis. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa esto, doctora? Por ejemplo, yo tengo una paciente de 25 años de edad que tiene el antecedente familiar de un familiar lejano con patología tiroidea. Ella acude a consulta por síntomas de hipertiroidismo, que vamos a ir viendo cuáles son, que son sudoración, temblor de manos, baja de peso, hiperdefecación y palpitaciones. Y tú le sacas sus exámenes y son compatibles con un TSH suprimido y T4 libre alto, que es lo que vamos a ver en diagnóstico. Esta paciente tiene hipertiroidismo, pero por el otro lado tengo una paciente que es hipotiroidea en tratamiento con levotiroxina y hace más o menos 2 años no hace controles, y ella, porque creyó que necesitaba más dosis de levotiroxina, se subió su dosis. Viene con lo mismo, con pérdida de peso, sudoración, palpitaciones y temblor de manos. Esa paciente no es hipertiroidea, ¿no? Sino tiene manifestaciones clínicas por el exceso del uso de un medicamento que se llama levotiroxina, que en su uso en exceso va a hacer de que la batería, que es la tiroides, funcione de más. ¿Ok? Entonces son dos términos distintos. Si el culpable es tu glándula tiroidea, es un hipertiroidismo, y la tirotoxicosis sí son las manifestaciones clínicas, ¿no? Por el exceso de las hormonas tiroideas, ¿ya? Y la tormenta tiroidea es la emergencia endocrinológica porque es la máxima expresión de toda la sintomatología del exceso de hormonas tiroideas. Entonces, la máxima expresión de la tirotoxicosis viene a ser la tormenta tiroidea. Entonces, cuando hablamos de una emergencia endocrinológica en hipertiroidismo, estamos frente a una tormenta tiroidea.
Y doctor, ¿y cómo hago el diagnóstico de tormenta tiroidea? El diagnóstico es clínico, no es laboratorial, el diagnóstico no es radiológico, ecográfico, no. El diagnóstico es clínico, ¿ya? De una tormenta tiroidea. Entonces es la caracterizada por las máximas o las manifestaciones más graves de una tirotoxicosis, ¿ya? De una tirotoxicosis. Listo. Cuando yo hablo de la tiroides es un órgano que, como les había mencionado, y ustedes lo han visto en la fisiopatología, que tiene la forma de un michicito, ¿no? Dos lóbulos, un lóbulo del lado derecho, un lóbulo del lado izquierdo, que en las prácticas que están rotando ustedes tienen que palparlo, ¿no? Entonces, el paciente que tengan al frente, ya sea con sospecha de patología tiroidea o no, hay que palpar tiroides, porque tienen que acostumbrarse a identificar dónde está la tiroides, ¿correcto? Entonces, para ello tienen que estudiar reparos anatómicos, ¿no? ¿Dónde está mi cartílago tiroideo? ¿Dónde está mi cartílago cricoides? ¿Dónde está mi hueso yoides? ¿Ya? Entonces, si no recuerdan anatomía de la zona del cuello, hay que volver a repasarlo, ¿no? Para que más o menos puedan guiarse para su examen, en el examen físico, ¿ya? Entonces, la tiroides tiene un lóbulo del lado derecho, tiene un lóbulo del lado izquierdo y tiene una zona media que se llama istmo, muy bien. Y en algunas literaturas te describen un lóbulo que se llama piramidal, muy bien. El lóbulo piramidal es una proyección digitiforme sobre hacia el lado izquierdo, ¿no? De la línea media, que normalmente cuando hacemos informes ecográficos no lo informamos, ¿ok? Porque tampoco es de que te genere esto por sí solo algún tipo de patología distintiva, ni algo adicional que pudiéramos aportar a veces en los diagnósticos de las enfermedades que manejamos, ¿no? Pero siempre es bueno saber que podría tener este lóbulo piramidal. ¿Cuál es el más vascularizado? El lado derecho, por ende también es el más grande. Un poco más grande es el lóbulo derecho, es el más vascularizado. Entonces, si yo tuviera un crecimiento difuso de toda mi tiroides, va a crecer, pero de todas maneras en el lado derecho es donde se va a ver un poquito más, ¿no? Va a ser un crecimiento difuso, pero el lado derecho de por sí tiene un mayor tamaño. ¿Cuánto pesa mi glándula tiroidea? De 15 a 20 gramos, ¿no? Que es el peso descrito en general, ¿no? Fuera de ello ya vemos viendo nosotros si hay un aumento o no hay un aumento del tamaño o del volumen de la tiroides. Entonces, cuando hablamos de las causas del hipertiroidismo, ya habíamos visto que el hipertiroidismo es un aumento en la producción de hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué significa? La tiroides es como si fuera una batería, ¿no? ¿Qué significa batería, doctora? Que significa que como los celulares tienen su batería, nuestro cuerpo también tiene una batería. Entonces la batería tiene que funcionar 100% como el de los celulares. Doctora, ¿pero qué pasa si mi batería se aloca y empieza a funcionar más? A eso se llama hipertiroidismo. Entonces todos los síntomas que te van a dar es de exceso de funcionamiento de la batería, ¿no? Entonces es como si tu batería funcionara 200, 300, 400, 500%, dependiendo de la alteración y la sintomatología que tiene tu paciente, ¿ya? Entonces, causas del hipertiroidismo. Tenemos, por ejemplo, la enfermedad tiroidea autoinmune. ¿Cómo se llama el hipertiroidismo de causa autoinmune? La causa es una enfermedad de Graves, ¿no? Enfermedad de Graves es el nombre de la causa autoinmune de un hipertiroidismo. ¿Cuáles son las otras causas? Un adenoma tóxico y un bocio multinodular tóxico. Entonces, si la pregunta del examen es, causas de hipertiroidismo primario. Primario, ¿por qué? Porque el problema es en la tiroides, ¿no? Ya habíamos visto que la tiroides es el componente primario. Entonces, si son causas de hipertiroidismo primario, enfermedad de Graves, adenoma tóxico y bocio multinodular tóxico. Si ustedes no ponen adenoma tóxico, es respuesta incorrecta, porque hay adenoma no tóxico. Si ustedes no ponen bocio multinodular y ponen tóxico, también es respuesta incorrecta, porque hay un bocio multinodular no tóxico. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Y cuáles serían las mediadas por TSH? O sea, sería un hipertiroidismo secundario, ¿no? Porque el problema no es en la tiroides, sino va a ser en tu hipófisis, en las células, va a ser en tu hipófisis y va a ser en las células tirotropas. Podría ser un tumor, por ejemplo, productor de ACTH, ¿no? Si yo tengo un tumor justo en esas células que producen el TSH, que eran las tirotropas que les pregunté, también va a producirse un hipertiroidismo, ¿no? Sería un hipertiroidismo secundario por un adenoma hipoficiario productor de TSH, ¿no? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, las causas de tiroiditis, ¿no? Que es la que vamos a ver en la siguiente clase. Hay causas de tiroiditis que producen un exceso de hormonas tiroideas y que te hace suponer que tienes un hipertiroidismo. Pero realmente el término correcto, ¿cuál sería?
tirotoxicosis, ¿no? ¿Por qué? Porque no es producto de la tiroides en sí, sino es producto de la inflamación temporal de esta, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, esta de acá, ¿no? Ingesta excesiva de hormona tiroidea, de levotiroxina. Te va a dar síntomas de hipertiroidismo, pero la definición correcta es una tirotoxicosis, ¿no? Una tirotoxicosis. Entonces vamos a ir describiendo qué hallazgos clínicos van a encontrar en los pacientes con hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se enfrenten a un paciente con exceso de la producción de hormonas tiroideas y van a examinar al paciente, en la piel que tienen que encontrar, que la piel está caliente, ¿no? Ajá, correcto. Entonces van a encontrar que la piel está caliente en el hipertiroidismo. ¿Y esto por qué se da? Si les preguntamos por qué el paciente tiene la piel caliente, es por un aumento del flujo sanguíneo, ¿no? Y también es suave la piel. No es una piel seca como el hipotiroideo. ¿Por qué? Por una disminución en la capa de la queratina, ¿ya? ¿Qué más? Intolerancia al calor, ¿no? Y las famosas uñas de plamo, ¿ya? Prurito urticaria, que son hallazgos ocasionales, principalmente en pacientes donde la causa es una enfermedad de Graves. Vitíligo, alopecia areata. Eso de que el vitíligo nada más se establece en pacientes con hipotiroidismo, no es cierto, ¿no? Entonces también podemos encontrar vitíligo en esta patología, alopecia areata, que puede ocurrir en asociación con trastornos autoinmunes, ¿no? ¿Ya? O sea, con la enfermedad de Graves como causa. Adelgazamiento del cabello también, ¿no? Entonces estos pacientes se van a quejarse de pérdida del cabello, caída del cabello, ¿no? La dermopatía infiltrativa, que es el famoso mixedema pretibial. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedad de Graves, y ustedes ya lo han estudiado probablemente en el primero o segundo año, hablamos de una famosa tríada, ¿verdad? ¿Cuál es la tríada? ¿Voluntario? Es oftalmos, muy bien, ¿qué más? Bocio, muy bien, ¿qué más? Y la dermopatía infiltrativa, ¿no? Más que mixedema pretibial es dermopatía infiltrativa, solo que la ubicación más común de la dermopatía infiltrativa es el pretibial, por eso todos recordamos el famoso mixedema pretibial, ¿no? Pero en relativa, la tríada es con dermopatía infiltrativa, ¿no? Solo que la ubicación más común es el mixedema pretibial, que es el área pretibial, ¿no? Del paciente. Entonces, por ejemplo, ahí están viendo en la imagen una dermopatía infiltrativa en un paciente con enfermedad de Graves, ¿no? Entonces, siempre en todo paciente con sospecha y diagnóstico de hipertiroidismo, hay que tratar de identificar la causa, y para eso, ¿qué nos va a ayudar? El examen físico también, ¿no? Si ustedes encuentran un paciente que tiene el bocio, que tiene la orbitopatía tiroidea, el oftalmos y tiene su mixedema pretibial, hasta demostrar lo contrario, podría ser una enfermedad de Graves, ¿no? Que es una enfermedad autoinmune, más aún si el paciente es joven, ¿no? No es una abuelita, por ejemplo, ¿no? Que no es muy común las enfermedades autoinmunes en mayores de 65, ¿no? En los ojitos, ¿qué vamos a encontrar? La mirada fija, por ejemplo, y el retraso del párpado, ¿no? Ocurren en casi todos los pacientes con hipertiroidismo. ¿Se deben a qué? A una hiperactividad simpática, ¿no? Y posiblemente mediada por un aumento de los receptores alfa-adrenérgicos en algunos tejidos, ¿no? ¿Qué más? El retraso del párpado se evalúa haciendo que el paciente mire adelante el dedo del examinador. Ustedes suben y bajan el dedito y van a ver que mientras lo mueve hacia arriba o hacia abajo, el paciente tiene un párpado retrasado, si se puede ver la esclerótica por encima del iris cuando el paciente mira hacia abajo, ¿no? O sea, el párpado baja lentamente, mientras que la zona del iris ya baja más rápido, ¿no? Entonces, todos los pacientes hipertiroideos tienen este retraso palpebral, mirada fija y una sinergia óculo-palpebral, ¿no? Que son las características descritas en todos los pacientes hipertiroideos, independientemente de la causa. Solo los pacientes hipertiroideos con enfermedad de Graves tienen enfermedad ocular tiroidea, ¿no? Que se caracteriza por esta inflamación de los músculos extraoculares y de la grasa orbitaria. Entonces, ¿cómo se va a ver lo que ustedes conocen? Y aquí está de manera muy grotesca el famoso esoftalmos, ¿no? Bilateral. Generalmente no es unilateral, ¿no? No solo es un ojo, ¿no? Porque en un ojo puede ser por un tumor retroocular, por ejemplo, ¿no? Y puedo tener el mismo esoftalmos. Esto es simétricos en ambos ojos y pueden tener sensación de arenilla o dolor en el ojo, ¿no? Porque el ojo, como está tan expuesto, hay un retraso del párpado, le va a producir picazón, lagrimeo al paciente, ¿no? Entonces muchas veces ameritan una consulta por el oftalmólogo, sacan primero su consulta por el oftalmólogo más que por endocrinología, ¿no? ¿Ya? Pueden tener diplopia debido a una disfunción de los músculos extraoculares, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la más frecuente en estos pacientes que tienen ese retraso del párpado y los oftalmos?
la ulceración corneal, ¿no? Que puede resultar producto de la proptosis y la retracción del párpado, ¿no? Del paciente, ¿ya? Y la proptosis grave puede causar una neuropatía óptica e incluso ceguera en el paciente. Entonces hay mucha sintomatología oftalmológica, ¿no? Muy ocular. ¿Ya? A nivel del corazoncito, y eso lo habrán visto los pacientes que hemos visto en la práctica, los que están rotando conmigo, en todos los pacientes con hipertiroidismo examinamos 3 puntos importantes, ¿no? Lo primero, tiroides, ¿no? Antes de ello ya has visto los ojitos, ¿no? Ya sabes si tienes oftalmos o tiene alguna alteración ocular. Luego tenemos que examinar el corazón y como estos pacientes tienen riesgo a arritmias y extrasístoles, no se utiliza el pulsioxímetro, ¿no? Y doctora marcó 80 y listo, punto, no. Tiene que ser el cardíaco, ya la frecuencia cardíaca. Porque estos pacientes vamos a ver que tienen varias alteraciones en frecuencia cardíaca, arritmias, etc. Entonces tienen que contabilizar la frecuencia cardíaca, todo paciente que ustedes se enfrenten. ¿Estamos? ¿Qué más? Temblor de manos, ¿no? Y para examinar el temblor de manos tienen que hacer hiperextender las manos al paciente al frente y que cierren los ojos, ¿no? O sea, no le voy a hacer examinar solamente hiperextendiendo las manos, pero con los ojos abiertos, porque hay pacientes con ansiedad, ¿no? Que empiezan a mover la mano. Entonces tenemos que percibir y poder discriminar si es que es producto de una patología tiroidea o no. Entonces, en corazón, ¿qué van a examinar? Lo primero, que hay un aumento del gasto cardíaco, debido tanto al aumento de la necesidad de oxígeno periférico como al aumento de la contractibilidad cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca aumenta, la presión del pulso se amplía y la resistencia vascular periférica disminuye, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula de presión arterial? Volumen diastólico por la resistencia vascular periférica. Volumen sistólico por la resistencia vascular periférica. Diastólico. Volumen de eyección. Ya, ese es gasto cardíaco. No, es. Solo la fórmula de presión arterial. Presión arterial es igual a gasto Pues cardíaco están por. confundiéndose con el del gasto cardíaco. Entonces, para la siguiente clase, la fórmula de presión arterial. Ya, eso ya tienen que más o menos relacionarlo ustedes porque les estoy comentando aquí que la presión del pulso se amplía y la resistencia vascular disminuye, ¿no? Pero estos son pacientes con gasto cardíaco elevados, ¿no? Aumento del gasto cardíaco, porque el paciente va a empezar a tener palpitaciones, ¿no? Va a ser taquicardias, ¿correcto? La hipertensión sistólica, pues si les preguntan en el examen o les preguntan en el internado, ¿cuáles son las causas endocrinológicas de hipertensión? Hipertiroidismo, muy bien. ¿Otra causa? Ya, todavía no hemos estudiado. Ya, pero ya nos falta 1 y 2 clases nada más para terminar endocrino. Un feo Otra como causa, está. síndrome de Cushing, muy bien. Exceso de cortisol. ¿Qué más? Feo. Un feo cromositoma. Un feo cromocitoma, muy bien. ¿Qué más? Hiperaldosteronismo, muy bien. ¿Qué más? No han estudiado hormonas todavía. Están yendo de acuerdo a cómo avanzamos las clases, nomás. Han estudiado diabetes, me imagino. ¿No? Ya, entonces, hipertensión sistólica, no se olviden, ¿no? Hipertiroidismo. La falla cardíaca congestiva de gasto alto normal puede ocurrir en pacientes hipertiroideos graves, ¿no? Y por eso muchas veces nos mandan las interconsultas los pacientes que entran por neumología o cardiología con fallas cardíacas, ¿no? O derrames pleurales, ¿no? Acumulación de líquido a nivel pleural, porque estos pacientes mal controlados tienen mucho riesgo de complicaciones. O sea, a diferencia de un hipotiroideo, que la pastilla es segura para el tratamiento y que el paciente van a ver que no es muy sintomático a este rango del paciente con hipertiroidismo. Que pueden ser pacientes que tienen falla cardíaca y son pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes jóvenes con falla cardíaca. Entonces, si tienen un paciente con falla cardíaca que no identifiquen una causa conocida, ¿no? Que ya ustedes saben porque ya han rotado cardiología, causas de falla cardíaca. Hacen hipertensión. Nada más. ¿Cuál es la principal causa de falla cardíaca? La hipertensión. Entonces, infarto miocardio, ¿no? Valvulopatías, muy bien, valvulopatías, ¿no? Entonces, valvulopatías, un infarto miocardio, hipertensión, pero este paciente joven, imaginemos delgado, joven, hace deporte, ¿por qué tendría que tener un infarto miocardio, ¿no? O una hipertensión, ¿no? Tal vez sí en un paciente obeso, joven, porque ahorita, como les había mencionado cuando vimos la clase de obesidad, la obesidad ha incrementado un montón, tenemos pacientes desde niñitos obesos, ¿no? ¿Ok?
Entonces, de todas maneras, en pacientes jóvenes hay que buscar esta posibilidad. ¿Ya? Si su paciente tiene hipertensión sistólica, como hemos visto, tiene falla cardíaca, su paciente tiene taquicardia, palpitaciones, tienen que sospechar en patología tiroidea, ¿no? La fibrilación auricular, mire, ocurre entre el 10 y 20% más común en pacientes mayores, ¿no? ¿Qué otras? Anomalías, prolapso de válvula mitral, insuficiencia mitral, aumento del índice de masa del ventrículo izquierdo. O sea, es mucho impacto cardiovascular tienen los hipertiroideos, ¿no? En huesito, ¿qué hace la hormona tiroidea? Resorción ósea, lo que resulta en un aumento de la porosidad del hueso cortical y una reducción del volumen del hueso trabecular. Entonces, ¿qué va a hacer con los pacientes jóvenes? Osteoporosis. O sea, tu pobre paciente termina con su falla cardíaca, su osteoporosis y su arritmia cardíaca. Todo por el exceso de hormonas tiroideas. ¿Bien? Las concentraciones séricas. Cuando hablábamos nosotros de causas secundarias de hipertrigliceridemia o dislipidemia mixta, ¿cuáles eran? A ver, uno cada uno, ¿ya? De ahí hacia atrás vamos. A ver, si no sabemos, no recordamos, paso, me dicen, ¿no? Paso. A ver, paso. A ver, todos vamos a pasar. Ya, otro. No he estudiado, eso ya es tu clase, la segunda clase. Causas de hipertrigliceridemia. Causas secundarias de dislipidemia mixta. Obesidad. ¿Ya? Mala dieta, ya muy bien. ¿Qué más? Obesidad, ya mala dieta. Poca actividad física, exceso de actividad física. Ya, poca actividad. ¿Ya qué más? Si mañana es su examen. Cuidados. Y esa pregunta es la más sencilla de todas, ¿no? Sedentarismo. Enfermedad renal, Ajá, embarazo, perfecto. Muy bien. hipertensión, Hipertensión y lo que estamos viendo de hipotiroidismo, hipotiroidismo. medicamentos. Ajá, muy bien, medicamentos, ¿ya? Entonces, el hipotiroidismo te produce una dislipidemia mixta. Entonces, ¿el hipertiroidismo produciría dislipidemia mixta? ¿Qué crees? No. No, Alexander. Ya, entonces las concentraciones generalmente del colesterol total son bajas. El HDL también, y una proporción baja de colesterol total sobre el colesterol HDL, ¿no? Entonces son pacientes que no tienen dislipidemia, o sea, comen muy mal, pero tú ves su perfil lipídico y no tiene no hay dislipidemia generalmente en estos pacientes, no es raro encontrar. ¿Ya? Alteración de la tolerancia a la glucosa en pacientes no tratados, entonces son pacientes que van a tener alteración en la tolerancia a la glucosa. A nivel respiratorio, ¿qué vamos a tener con el paciente? Disnea de esfuerzo. Cuando el paciente tiene falla cardíaca, va a tener disnea, ¿no? Disnea. La debilidad de los músculos respiratorios es una causa importante de disnea y la capacidad reducida de ejercicio puede deberse en gran medida a la debilidad de los músculos respiratorios, ¿no? Puede haber obstrucción traqueal, o sea, si tiene un bocio súper grande, imaginemos que pese 120 gramos, va a obstruir y va a generar una compresión sobre las estructuras posteriores, que es tráquea, ¿no? Entonces tu paciente va a tener problema, dificultad para respirar. Y también puede exacerbar el asma y la presión sistólica arterial pulmonar también puede aumentar, ¿no? Entonces son pacientes que se van a descompensar sus patologías pulmonares de fondo. Y a nivel gastrointestinal, ¿qué pasa con los pacientes? Pérdida de peso, ¿no? Que es lo que normalmente los pacientes vemos con una pérdida de peso marcada, ¿no? 5 kilos, 8 kilos, dependiendo, ¿no? Y aumento de la motilidad intestinal y se produce una alteración que se llama hiperdefecación, ¿no? ¿Qué es hiperdefecación? ¿Quién sabe? ¿Quién ha leído? Hiperdefecación. Ya, hiperdefecación es un aumento en la frecuencia de las deposiciones con las características casi habituales del paciente. Doctor, ¿es diarrea entonces? No es diarrea, ¿no? Hiperdefecación es distinto que diarrea. Diarrea son deposiciones líquidas, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de diarrea? A ver qué les ha dicho los doctores de gastro. Ajá. Líquida, ¿no? Ya. Entonces, este paciente va a tener de características casi habituales sus deposiciones, pero si tu paciente se estreñía o se hacía, por ejemplo, hacía las deposiciones interdiarias, ahora va a ser diario, ¿no? Basta con ese cambio para aumentar tu frecuencia de las deposiciones, ¿no? O sea, puede ser 2, puede ser 3, no hay un punto de corte mínimo, ¿no? Enfermedad celíaca también es frecuente en pacientes con enfermedad de Graves, porque la enfermedad celíaca también tiene una cierta predisposición, ¿no? La mayoría de los pacientes tienen hiperfagia, son pacientes que comen demasiado pero no suben de peso. Anomalías en la función hepática, no se olviden, particularmente ¿cuál? Fosfatasa alcalina y raramente colestasis. Entonces tenemos varias alteraciones. Y a nivel hematológico, ¿qué produce? Anemia normocítica, normocrómica.
Entonces, los pacientes con hipertiroidismo pueden tener anemia. Entonces, cuando roten hematología van a ver causas de anemia normocítica, normocrómica, falla renal crónica, ¿verdad? O sea, enfermedades crónicas. ¿Qué más? Hipertiroidismo, muy bien. Las concentraciones de ferritina sérica pueden ser altas, ¿ya? Enfermedad de Graves puede estar asociado con un PTI, una anemia perniciosa. O sea, se asocia mucho a enfermedades autoinmunes, ¿no? Y puede ser protrombótico, ¿ya? Entonces tiene bastantes alteraciones, ¿no? Para un paciente. En mujeres que produce oligoamenorrea o amenorrea, ¿no? A veces tenemos pacientes desde niñas, por ejemplo, que a veces no perciben mucho su sintomatología, pero la única sintomatología que tienen es irregularidad para menstruar, amenorrea, ¿no? Por eso parte de ese estudio de irregularidad está el dosaje de hormonas tiroideas, ¿no? Dependiendo también a los síntomas que tiene tu paciente. Y en varones que produce ginecomastia, reducción de la libido, disfunción eréctil, y además la espermanogénesis está disminuida o es anormal. Entonces son pacientes que van a tener muchos problemas de fertilidad, ¿no? Tanto en mujeres como en varones. Los neuropsiquiátricos, que es lo que normalmente a la mayoría le llama la atención, ¿no? Comportamiento y personalidad psicótica, puede haber agitación, van a ser pacientes que ustedes van a ver que ingresa en la puerta, y el paciente ya ingresa con ansioso, ¿no? Verborreico, ¿no? No deja de hablar el paciente. O sea, quiere coger la silla, quiere soltar, quiere coger lo otro, o sea, son pacientes que normalmente ingresan con bastante ansiedad a consulta, ¿no? También pueden presentar inquietud, irritabilidad, labilidad emocional, ¿no? ¿Ya? El insomnio también es común y estas manifestaciones conductuales van acompañadas de deterioros cognitivos, ¿no? En particular problemas de concentración, confusión, mala orientación, recuerdo inmediato, amnesia y dificultad en la construcción del pensamiento, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo hacer el diagnóstico de un paciente con hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, para hablar sobre el diagnóstico tenemos que recordar nuevamente los ejes: hipotálamo, componente terciario, ¿verdad? Componente secundario, hipófisis, que es como una cebollita, y mi componente primario es mi glándula tiroidea, la tiroides. Entonces, ¿qué hormonas se producían en tiroides? T4 y T3, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la tiroides funciona como si fuera una batería, entonces voy a poner acá batería que debe funcionar 100%. Pero ¿qué pasaría si mi batería funcionara además? O sea, en vez de funcionar 100%, funciona 300%. ¿Cómo se va a ver reflejado eso? Con una T4 libre alta y una T3 alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el resultado y el rango de referencia, vamos a imaginar que para T4 libre es hasta 1.7 y yo tengo que el resultado me salió 2.7, estoy hablando de que está alto, ¿verdad? ¿Ok? Si el punto de corte máximo es 1.7 y mi resultado me sale 2.7, estoy diciendo que es alto, ¿correcto? Igual pasa para T3, también me sale alto. Entonces, esto alto refleja cómo funciona la batería. Entonces, en vez de funcionar bien, está funcionando 300%, vamos a imaginar. Si mi batería funciona de más, ¿cómo debería estar la TSH que se produce a nivel de la hipófisis? Voluntario disminuido, correcto. Entonces, si yo tengo T4 libre alta y T3 libre alta y una TSH suprimida, estoy frente a un hipertiroidismo primario, porque el problema es en la tiroides. ¿Ya? Listo. En cambio, ¿qué pasa si es que yo tengo una T4 libre y T3 normal? O sea, ambos normales, pero mi TSH suprimida. Estoy frente a un hipertiroidismo subclínico. Entonces, lo más importante, cuando hablo de subclínico, cuando le pongo ese apellido, es porque las hormonas salen normales. O sea, lo único alterado que van a ver tanto en hiper como en hipo es TSH, nada más. Pero la T4 y la T3 van a estar normales, ¿ok? Las causas de hipertiroidismo primario son las mismas que del hipertiroidismo subclínico. Doctora, entonces el subclínico, ¿por qué se diferencia? No voy a tener síntomas. No puedo tener síntomas en un subclínico. Los síntomas de patologías, sobre todo en hipotiroidismo, es muy inespecífico, ¿no? En hipertiroidismo es muy clásico, ¿no? Si vas a tener un paciente que tiene palpitaciones, temblor de manos, pérdida de peso, hipertensión, o sea, relativamente te están diciendo todos los síntomas de un paciente con hipertiroidismo, ¿no? Estamos. Los pacientes con la sintomatología a veces viene muy clásica, no muy florida, pero hay pacientes que dicen, sí, doctora, que tengo palpitaciones por ahí, tú le examinas, no le encuentras taquicardia, leve temblor de manos, entonces por ahí tienes síntomas, ¿no? Que te hacen sospechar, ¿no? En el hipotiroidismo es más difícil todavía, porque el cansancio, el sueño, lo que vamos a ir viendo son síntomas muy inespecíficos, ¿no? La depresión te da los mismos síntomas, ¿no? Te da el cansancio, el sueño, entonces relativamente es un poquito más el síntoma más inespecífico. En cambio aquí es más clásico, ¿no?
Entonces, el hipertiroidismo manifiesto, subclínico manifiesto, le decimos al primario, al subclínico es el que les he comentado, se diferencia. TSH baja con T4 y T3 libre, normal es subclínico, ¿no? Y el manifiesto es TSH baja con T3 y T4 libre alta, ¿ya? Ese es el primario. Y doctor, el secundario, ¿cómo sería? Si tu T4 libre y T3 está alta, ¿cómo estaría tu TSH en un hipertiroidismo secundario? Alta también, pues, ¿no? Entonces, si tú ves y le dosas TSH y sale alta y ya no sale suprimida, estás frente a un hipertiroidismo secundario. ¿Por qué? Porque a pesar de que la batería funciona de más, tú no has notado la supresión. Entonces, el problema no está aquí, sino el problema es en tu componente secundario, en tu hipófisis, ¿no? ¿Por qué? Causa del hipertiroidismo secundario un tumor, ¿verdad? Un tumor o un adenoma productor de TSH. ¿Bien? Entonces, una vez que ya sabemos qué tipo de hipertiroidismo tenemos, si es primario, secundario o es subclínico, vamos a establecer la causa del hipertiroidismo. Cuando yo hablo de hipertiroidismo, sí o sí es importante establecer causa, porque depende de ello el tratamiento definitivo que le vas a ofrecer a tu paciente. Entonces, doctora, ¿cómo identifico la causa? Primero el cuadro clínico, ¿no? Que ya hemos conversado. O sea, una vez que ya tú sepas cuál es tu cuadro clínico de tu Graves, vas a identificar el paciente, ¿no? Tengo esto bioquímicamente, lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, aquí, TSH baja, T4 libre y T3 alto, más esoftalmos, más un bocio difuso y más un ixedema pretibial, ¿qué es? Un hipertiroidismo primario y una enfermedad de Graves probable, ¿no? Lo más seguro. Doctor, ¿y cómo lo confirmo? Medimos TSI, ¿no? TSI es un marcador para valorar esta enfermedad de Graves, ¿no? Entonces, el TSI son anticuerpos, son positivos, confirma enfermedad de Graves. Pero ya es algo adicional, ¿no? A todo el cuadro clínico que ustedes que ya saben, porque ya lo hemos visto, ¿no? Una ecografía tiroidea, ¿para qué? Para descartar que no haya nódulos. Por ejemplo, yo le pedí la ecografía tiroidea a mi paciente, ¿no? Que es parte del estudio de la causa, y encontré que la tiroides está súper grande, porque me han informado como un bocio difuso, con una vascularidad muy incrementada. Doctora, ¿qué es eso? Una enfermedad de Graves. Son características de una enfermedad de Graves ecográficas. Un bocio difuso con vascularidad aumentada. Pero por ahí, doctora, yo encontré que no había bocio. La ecografía me ha informado de que la tiroides tiene un tamaño normal, pero que tiene 5 nódulos. 2 en el derecho, 2 en el izquierdo y 1 en el istmo. Ya. Ahí, por ejemplo, la causa probable sería un Graves, probablemente no. Podría ser que uno de esos nódulos produzca demasiadas hormonas tiroideas. Y doctora, pero en la otra ecografía me informaron que tiene múltiples nódulos, pero tiene crecida también la tiroides. Entonces, ¿cuál sería la causa? Un bocio multinodular tóxico probablemente. Pero en otra ecografía, doctora, encontré que la tiroides solamente tiene un nódulo. ¿Cuál sería la posible causa? Un adenoma tóxico. Entonces, la ecografía es vital, ¿eh? Para el estudio de pacientes con hipertiroidismo. Nada, que doctora, tengo hace 10 años hipertiroidismo y nadie nunca me ha pedido una ecografía tiroidea. No puede pasar ello, ¿no? Porque lo importante es establecer causa, ¿no? Causa del hipertiroidismo. Si no, ¿cómo le dices a tu paciente cuánto tiempo va a recibir su medicación? Doctora, pero yo con el tiamazol pienso que me voy a sanar en un mes, ¿no? Como lo miran los pacientes, ¿no? Nunca te sanas con tiamazol en un mes, ¿no? Si realmente fue el diagnóstico de hipertiroidismo, la enfermedad de Graves normalmente no es la cura y tratamiento médico como sería nada más, ¿ok? Entonces hay que establecer la causa. ¿Cuál es el otro examen que me ayuda a establecer la causa? Gamografía tiroidea, ¿no? La gamografía. Entonces, ¿qué es la gamografía? La gamografía tiroidea se realiza con un radiofármaco que se llama el pertecnetato de tecnesio, pertecnetato de sodio de tecnesio 99, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Es un radiofármaco que nos inyectan y mide el porcentaje de tecnesio administrado que es atrapado por la tiroides después de 20 minutos. Entonces es un examen que lo hacen en medicina nuclear, o sea, no lo hace el radiólogo, sino el médico nuclear, porque trabaja con radiofármacos. Entonces tiene que estar en un establecimiento especial, por así decirlo. Entonces nos colocan el radiofármaco del pertecnetato de sodio tecnesio 99 y después de ello le toman las imágenes a la tiroides. Entonces nos van a dar varios tipos de imágenes. ¿Para qué nos sirve, doctora, eso? ¿Para qué le pediría? Para descartar si un nódulo es funcionante o no. O sea, por ejemplo, a este paciente tendría que mandarlo a gamografía, ¿no? A esta paciente también, porque tengo que saber que el nódulo funciona o no funciona además. No hay otra manera de saber que esta gamografía tiroidea, ¿ok?
Contraindicado en embarazadas y en lactantes, ¿no? Está contraindicado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la gamografía, el resultado es esto, chicos, ¿qué es esto? Es una captación, correcto. Entonces, ¿cómo lo describe el médico nuclear? Como una captación del radiofármaco de forma difusa, ¿no? Entonces, si es una captación, si ustedes se dan cuenta, es una captación difusa, ¿no? O sea, no es por parches, o sea, todo está casi dibujado como la tiroides que les he dibujado al inicio, ¿no? Como una forma bilobulada, ¿verdad? Entonces, esto es compatible con una gamografía de una enfermedad de Graves. Entonces, si se dan cuenta, es la silueta de la tiroides con escala de grises intensos, ¿no? ¿Ya? Listo. Doctora, y en este caso, por ejemplo, en esto, vamos a ver acá. Aquí ustedes ven la tiroides, no ven la silueta de la tiroides. ¿Por qué? Porque este nódulo está produciendo demasiada producción de hormonas tiroideas, le decimos nódulo caliente, ¿no? Que es lo que te va a informar el médico nuclear. Y es un nódulo autónomo, el lóbulo derecho, causante del hipertiroidismo de la paciente. Entonces ya no se ve toda la silueta dibujada, sino solamente una masita negra captando todo eso, ese radiofármaco, ¿no? Entonces es un nódulo autónomo o nódulo caliente del lóbulo derecho. Y el otro, doctora, es un nódulo autónomo en el lóbulo izquierdo. Peor, ¿no? No se nota nada la silueta restante de la tiroides, ¿no? ¿Por qué? Porque al producir demasiado o la captación demasiada del radiofármaco hace una sustracción total del resto de la tiroides. ¿Ya? Y doctor, y de un bocio multinodular, ¿cómo lo voy a ver? Así, ¿no? Si se dan cuenta, un montón de parches, ¿no? Un parche acá, un parche acá, un parche allá, un parche acá. Probablemente si lo tomaríamos la ecografía de esta paciente tendría 1, 2, 3, 4 nódulos, ¿no? Pero en esta zona que no se note, también podría haber un nódulo, ¿no? O sea, no se nota porque no produce demasiadas hormonas y la gamografía no es un buen método para estar identificando hasta los nódulos más chiquitos, ¿no? ¿Ok? Para eso no sirve la ecografía, esto es solamente para que te diga cuáles son los nódulos calientes, ¿no? Los que producen demasiadas hormonas, para establecer todo. Entonces ese es de un bocio multinodular, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del tratamiento adecuado de los pacientes con hipertiroidismo y tirotoxicosis, ¿de qué requiere? De un diagnóstico preciso. O sea, si tú no haces un buen diagnóstico, probablemente el tratamiento también sea el inadecuado, ¿no? Entonces tenemos que hacer un tratamiento, un diagnóstico adecuado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que le ofrecemos a los hipertiroideos? Existen 3 tratamientos: farmacológico, terapia con yodo radioactivo y cirugía. O sea, la mayoría de los pacientes con hipertiroidismo te van a decir, doctor, ¿por qué no me saco mi tiroides? Ya, de una vez, ya, quiero operarme, ¿no? Quiero operarme de mi tiroides porque ya saqué mi cita por cirugía de cabeza y cuello, te va a decir, ¿no? Entonces, el tratamiento del hipertiroidismo no es quirúrgico, ¿eh? O sea, si no tendríamos un montón de pacientes con tiroidectomías, ¿no? Entonces, solamente la cirugía de tiroides tiene algunas indicaciones y el hipertiroidismo de primera no está dentro de que la primera opción de un paciente hipertiroideo sea operarse la tiroides y hacerse una tiroidectomía, ¿no? Entonces la cirugía y la terapia con yodo sí son más efectivas para disminuir de forma permanente la producción de hormonas tiroideas. O sea, si le queremos dar un tratamiento definitivo a tu paciente hipertiroideo, sería una cirugía o terapia con yodo radioactivo, ¿correcto? Ya. Entonces, primero el tratamiento médico, ¿no? El farmacológico. Porque así tu paciente vaya a ser sometido a una terapia con yodo radioactivo, primero tiene que estar controlado con su tratamiento farmacológico. O sea, no hay paciente que reciba terapia con yodo radioactivo que esté mal controlado. Doctor, este paciente que recién le diagnostiqué que todavía no usa su medicamento y está todo sintomático, lo voy a mandar a terapia con yodo. No funciona así. Primero tiene que estar controlado con su terapia farmacológica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la terapia farmacológica, tenemos 2 pilares: beta bloqueadores más tianamidas. ¿Ya? Los beta bloqueadores a la cabeza, ¿cuál usamos? El famoso propranolol, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del propranolol, el propranolol se usa a dosis de 10 a 40 miligramos. Cada tabletita de propranolol, ¿de cuánto viene? ¿Quién sabe? ¿No se han dado cuenta? ¿Por qué han roto conmigo? Cuatro veces. La semana pasada hemos visto un montón de hipertiroides. ¿No recuerdan el propranolol de cuánto era? De 40. De 40 miligramos, ¿no? 40, ¿verdad? Ya, los que están rotando no han visto pacientes con hipertiroidismo, ¿verdad? No. ¿Con quién estamos tratando? Con doctor Eden. Eden, ¿no? ¿No han visto hipertiroides en emergencia? Ay, sí, siempre lleva push. En emergencia lleva push. Nada, ahí atrás. Qué raro. Ya, porque en esta época tenemos un montón de hipertiroideos, ¿no? En esta época está... Normalmente en invierno hay más hipotiroideos, en el verano hay más hipertiroideos.
funciona así con el clima. No es una época donde vemos hipertiroideos que hipotiroideos. Pero tal vez en hospitalización, ¿no? En hospitalización, no sé si en medicina interna hay pacientes hospitalizados con hipertiroidismo de cardio. Si no hay endocrino, creo que tampoco hay hospitalizados. Ya, para que por ahí vean un hipertiroideo, porque es clásico los síntomas, es clásico. Todos los síntomas que hemos visto son todos los síntomas que van a encontrar. Entonces el tratamiento es un beta bloqueador, ¿no? De 10 a 40 miligramos la dosis, 3 a 4 veces por día, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción del propranolol? Es un bloqueo no selectivo de los receptores beta adrenérgicos. Pero aparte de contrarrestar la respuesta adrenérgica del hipertiroidismo por el exceso de hormonas tiroideas, el beneficio en propranolol es esto, que bloquea la conversión de T4 a T3 en dosis altas del propranolol. Se impide que la T4 se convierta en hormona activa. Entonces, por ende, la sintomatología y esta manifestaciones del exceso de hormonas tiroideas también nos ayudan, ¿no? O sea, tiene un beneficio adicional. A diferencia del atenolol, metoprolol, nadolol y esmolol, ¿no? Que cada uno, por ejemplo, el atenolol, selectividad realizada beta 1, ¿no? Mayor cumplimiento porque se usa de 1 a 2 veces por día y evitar durante el embarazo, ¿no? Digo mismo con nadolol, ¿no? Bloqueo selectivo de los receptores beta 2 una vez al día, menos experiencias a la fecha y puede bloquear la conversión a dosis altas también. Pero el más utilizado que utilizamos es el propranolol, ¿no? Propranolol es el beta bloqueador de elección en pacientes con hipertiroidismo. Si no estuviera contraindicado propranolol, usamos eso, ¿ya? Eso es a la cabeza. ¿Y cuál es la otra medicación? Las famosas tionamidas, el tiamazol, ¿no? Entonces la dosis de tiamazol va a variar de acuerdo al tamaño del bocio y la sintomatología del paciente, ¿no? Por ejemplo, en esta guía de manera general te dice, los pacientes con bocios pequeños, hipertiroidismo leve, ¿cuánto le das? De 5 a 10 miligramos una vez al día. Si tu paciente, en cambio, tiene de 1.5 a 2 veces el límite superior normal del laboratorio, le doy una dosis mayor de 10 a 20 al día. Y si el paciente tiene un bocio muy grande o los niveles de T4 aproximadamente de 2 a 3 veces por el límite superior normal, puedo comenzar de 20 a 40 miligramos al día de tiamazol. Doctora, entonces si yo le voy a dar una dosis de 20, ¿lo tengo que fraccionar o no? Si das una dosis de 20 puede ser dosis única, no fracción, ¿ya? Si vas a dar una dosis mayor a 20 hay que fraccionar, por tolerancia del paciente, ¿no? Pero si es una dosis hasta 20 no puede, o sea, no necesita fraccionar. Además que te asegura una mayor adherencia, ¿no? Porque le están fraccionando tu dosis, que tome en la mañana, que tome en la noche, el paciente a veces se olvida, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces las dosis ya se han dado cuenta de que no en todos es lo mismo, ¿verdad? Que varía de acuerdo a cada paciente, de acuerdo a la sintomatología y el tamaño del bocio de la tiroides. Con respecto a tormenta tiroidea, la tormenta tiroidea es una emergencia endocrinológica, ¿ya? Entonces es la máxima expresión de todos los síntomas de la tirotoxicosis, ¿no? O sea, de este exceso de hormonas tiroideas, ¿ya? Del exceso de las hormonas tiroideas. Entonces la tormenta tiroidea es una enfermedad poco frecuente que pone en peligro la vida, caracterizada por las manifestaciones más graves de la tirotoxicosis. O sea, lo más grave de la sintomatología del exceso te va a dar una tormenta tiroidea. Su incidencia varía, ¿no? Japón 0.20 por cada 100.000 personas por año y en Estados Unidos de 0.57 a 0.76 por cada 100.000 personas por año. Tasa de mortalidad, chicos, del 10 al 30%. Entonces, todas las emergencias endocrinológicas que vamos a ir viendo, ¿cuáles eran las otras que hemos visto en diabetes? Crisis hiperosmolar, Estado hiperosmolar y hiperosmol. Ajá, ya, ¿qué más? Falta. Estado mixto. Incluida la tormenta tiroidea, tenemos que diagnosticarla lo antes posible, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que yo le inicie tratamiento precoz a mi paciente va a asegurarme que esa tasa de mortalidad se pegue más al 10 que al 30, ¿no? Ya vamos a imaginar que tu paciente llega con toda la sintomatología de tormenta y tú no te das cuenta. No tratas la tormenta tiroidea, pasa 48 horas, entonces te dicen, ¿ok? Entonces, por eso es que la tormenta tiroidea es considerada una emergencia endocrinológica, así como tu crisis hiperglicémica, como la cetoacidosis, como el estado hiperosmolar hiperglicémico, como una hipoglicemia, por ejemplo, que a veces te tardas en diagnosticarla, como una crisis adrenal, por ejemplo, que es la otra emergencia endocrinológica, un coma mixedematoso, que es la otra emergencia endocrinológica, ¿ya? Entonces, en endocrinología tenemos pocas emergencias endocrinológicas
oncológicas, pero las que tenemos tienen una tasa de mortalidad que podría evitarse salud si es que actuamos a tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los principales factores por el cual un paciente llega a una tormenta tiroidea? Interrupción de medicamento. El paciente suspende su medicamento, más aún cuando tú lo diagnosticas y no le explicas al paciente que esa medicación no puede suspenderla, ¿no? Ya no es que te di el tratamiento por un mes y ya, doctora, te curaste. No, por eso les decía. Entonces, los pacientes interrumpen el tratamiento y generalmente eso los lleva a desencadenarse una tormenta tiroidea. ¿Qué más? El traumatismo, ¿no? ¿Qué más? Las cirugías tiroideas y no tiroideas. ¿Qué más? Las infecciones. Muy bien. Entonces, así como en crisis hiperglicémica, aparte de la falta de adherencia al tratamiento que tienen los pacientes diabéticos, también están las infecciones, ¿verdad? La neumonía, la ECA, la ITU, etc. Carga aguda de yodo o parto, ¿no? También. Entonces, hay, dentro de todos los factores, como van a ver acá, el uso irregular o la interrupción de los fármacos antitiroideos es su desencadenante de la tormenta que se informa con frecuencia, ¿no? Entonces, hay que asegurarnos que los pacientes reciban su tratamiento de manera adherente, ¿ya? Que no se olviden de usar su medicamento. Entonces, cuando yo quiero hacer un diagnóstico de la tormenta tiroidea, el diagnóstico de la tormenta tiroidea ya les he comentado que es clínico, no es laboratorial. O sea, significa que tu paciente llega a emergencia con todo el cuadro clínico del hipertiroidismo. Ustedes no van a usar TSH de 4 libre, recién cuando tengan el resultado van a iniciar tratamiento, no. ¿Ya? Entonces, por ello apareció esta famosa escala de Burchi-Wartowski de 1993. No es súper antigua, si se dan cuenta, no es 1993. Entonces, toda la escala, ustedes no van a ver ahí un patrón laboratorial, o sea, no dice tu TSH que esté bajita ni tu T4 libre alta, ¿no? O sea, aquí tenemos parámetros clínicos, ¿no? Lo primero, disfunción termorreguladora, ¿no? Temperatura, ¿ya? El segundo criterio son efectos del sistema nervioso central, ¿ya? El tercero es disfunción gastrointestinal hepática. El otro es una disfunción cardiovascular. Y por último tenemos la presencia o no de fibrilación auricular y el factor precipitante. Entonces, imaginemos, les comento, paciente varón, paciente mujer, ¿ya? Porque las patologías tiroideas más frecuentes en mujeres, ¿no? Paciente mujer de 25 años de edad que acude en emergencia. Entonces, ustedes van calculando, me dicen cuánto sale la escala de Burchi-Wartowski. Que acude a emergencia por presentar fiebre. ¿Ya? Refiere que ha cuantificado temperatura en 39. Además, presenta náuseas y vómitos en las últimas 24 horas. Y cuando le examinan, encuentran una frecuencia cardíaca de 130. ¿Ya? No tiene edemas en miembros inferiores ni tampoco tiene congestión pulmonar. Listo. ¿Cuánto en la escala sale? Con lo que les he comentado. ¿50? Ya, a ver, ¿cómo han sacado el 50? A ver, voluntario. Voluntario Alexander, muy bien. Ya. Entonces, arriba en temperatura, ¿cuántos puntos tiene? 20. 20. Ya, muy bien, 20 puntos. El sistema nervioso central no les vi mencionar. Ya, gastrointestinal, náuseas y vómitos, 10. ¿no? Sería 10 puntos. Hasta ahí vamos 30. Disfunción cardiovascular tenía 130 frecuencia 20. cardíaca, 20, ¿no? Entonces 50. Y bueno, factor precipitante no tenemos, ¿no? Probablemente no ha tenido el diagnóstico previo tampoco, ¿no? Entonces tendríamos en escala de Burchi-Wartowski 50. Entonces 50, ¿qué significa, doctora? Entonces vamos a ir viendo acá. Menos de 25, un score de 45 a más es alta sospecha de tormenta tiroidea, ¿no? O sea, hasta demostró lo contrario, es una tormenta tiroidea, ¿ok? Si estamos entre 25 y 44 es una tormenta inminente. Inminente significa que va a desarrollar una tormenta tiroidea. Y es importante hacer esa disquisición porque el manejo es distinto de una tormenta tiroidea y una tormenta tiroidea inminente. Y doctor, si me sale menos de 25, está en 20, en 15, en 10, no es una tormenta tiroidea. O sea, puedes manejarlo como un hipertiroidismo no controlado, ¿no? O un hipertiroidismo descompensado, ¿no? Entonces, básicamente se basa en la presencia de síntomas graves o potencialmente mortales, ¿no? Paciente con evidencia de hipertiroidismo, hiperpirexia, fiebre, ¿no? Disfunción cardiovascular y alteración del estado de ánimo. Son pacientes ansiosos o cuando ya progresa puede tener otra alteración del sistema nervioso central, ¿no? ¿Ok? Listo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda con respecto a hipertiroidismo? Todo claro. Dime, Alexandra. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las tionamidas? Perfecto, muy bien. ¿Qué crees?
ah, elevación de yoduro. Elevación de yoduro, pero produciría mayor hormonas tiroideas, ¿no? Si eleva el No. yoduro, sí. Había leído que lo bloquea, al haber un exceso de yodo o yoduro, creo, lo bloquea la Ya, liberación. ese es el mecanismo del lugol. Ah, Lo que has mira, leído. entonces no era. O has confundido el lugol con tionamidas. Inhibe la síntesis. De TPO, no. Inhibe la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Las tionamidas inhiben síntesis de hormonas tiroideas. En cambio, el lugol inhibe la liberación de las hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué significa esto, doctora? Que yo tengo hormonas tiroideas preformadas, ¿no? O sea, las tionamidas inhiben esta síntesis de la hormona tiroidea que hemos visto en la fisiopatología. Pero ¿quién va a inhibir mis hormonas tiroideas preformadas? Entonces eso hace el lugol, ¿no? Si ustedes han visto aquí en el tratamiento del hipertiroidismo, yo no he mencionado lugol, porque el lugol es un tratamiento de la tormenta tiroidea. Entonces, ¿qué diferencia en manejar un hipertiroidismo y una tormenta tiroidea? Son dos medicamentos, corticoides y lugol. Aparte, bueno, de la dosis de los medicamentos, que obviamente que para tormenta tiroidea, tionamidas y betabloqueadores van a ser a dosis más altas, ¿no? Pero aparte de ello está el tratamiento con glucocorticoides y con lugol. Entonces, tionamidas inhibe síntesis de hormonas tiroideas, lugol inhibe la liberación de las hormonas tiroideas. Y ahí estaba lo que tú querías decir, que cuando le das una supercarga de lugol a tu paciente, que le das una carga de yodo, inhibe la Liberación de hormonas tiroideas. a través del efecto de... ¿Cómo se llama el efecto? De donde tú saturas con una carga de yodo a tu paciente. Ah, ya, era. Sí. Bolcherkov. Bolcherkov. Perfecto. Bolcherkov. Entonces, eso, por ejemplo, que estaba comentando Alexander, estamos hablando de esa carga de yodo que tú le das a tu paciente, que eso no hace las tionamidas, eso lo hace el lugol, ¿no? Pero eso también tiene un fenómeno de escape, ¿no? O sea, si tú le das durante mucho tiempo prolongado el lugol, ya no vas a permitir esa inhibición, sino le vas a dar sustrato para que produzca más hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, a ese fenómeno se llama fenómeno de escape, ¿no? ¿Ok? Entonces, el fenómeno de Bolcherkov sí hay que recordarlo, porque eso es pregunta en ciencias básicas, ¿no? Es pregunta en ciencias básicas a los exámenes, ¿ya? Entonces, las tionamidas inhiben la síntesis de hormonas tiroideas y el lugol inhibe la liberación de hormonas tiroideas. ¿Ya? ¿Quedó claro, ¿no, Alexander? Listo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Todo claro en hipertiroidismo? Todo claro. Entonces, ¿qué tienen que repasar? Sintomatología, sobre todo, porque el diagnóstico han visto que es súper sencillo, ¿no? El diagnóstico, quien sabe la fisiopatología y el eje tiroideo hormonal sabe el diagnóstico. O sea, no va a haber mayor duda cuando se encuentra frente a un perfil tiroideo. El único consejo que les voy a dar es siempre analicen el perfil tiroideo a partir de T4. Nunca de TSH, de T4 libre. Partan a partir de T4 libre, hagan su esquema, pero analicen a partir de T4 libre. Por eso es el principal problema de muchos colegas, por el cual no pueden a veces llegar a un diagnóstico certero, ¿no? Porque intentan analizar desde otro eje. Entonces hay que analizar desde T4. ¿Ya? Entonces ya saben ustedes el feedback, la retroalimentación, como la fisiopatología, entonces de esa manera más rápido van a llegar al diagnóstico. Entonces cuando hablamos en cambio de hipotiroidismo, chicos, el hipotiroidismo es la deficiencia de la hormona tiroidea producida endógenamente. Entonces estamos en el otro grupo, ¿no? De pacientes, ya no tienen exceso de la batería, sino la batería se les descargó, ¿no? Entonces en vez de funcionar 100%, ahora funciona 80, 70, 60, ¿no? 60%. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Ya acá se van a dar cuenta ustedes que tenemos manifestaciones clínicas en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, se relantecen los procesos metabólicos, fatiga, debilidad, intolerancia al frío. Son pacientes que sienten mucho frío, ¿no? Tú ingresas a tu paciente en el consultorio y es el paciente que va a venir súper abrigado, ¿no? Viene con la chompa, viene ahí con, no sé, con el saco encima, la bufanda, etc. ¿Ok? Y está haciendo calor. Ya. Entonces, en cambio, el paciente con hipertiroidismo es lo contrario, ¿no? Disney al esfuerzo, aumento de peso, disfunción cognitiva, discapacidad intelectual. Esto del aumento de peso, porque la mayoría de pacientes que vienen con exceso de peso te vienen a la consulta y dicen, no, doctora, no tendré ningún problema de tiroides. Me han dicho de que me sube de peso. Entonces, todos le quieren echar la culpa a la tiroides cuando subimos de peso, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso creo que no se van a olvidar: disfunción cognitiva, discapacidad intelectual, constipación, falta de crecimiento, ¿no? Sobre todo los niños con talla baja, también hacemos estudio de tiroides, ¿no? Porque eso también es importante para que crezcan los niños, ¿ya? Señales: movimientos lentos, no habla lenta, los que son bradicíquicos, ¿no? Los que se olvidan, por ejemplo, estudian y ya se olvidaron, ¿no? ¿Ok?
pérdidas de memoria, bradicardia, carotenemia, ¿no? Relajación retardada de los reflejos teminosos, ¿no? Olvidos, doctora, la paciente de 50 años, 60, que te refiere que se olvida mucho, ¿no? No sabe dónde dejó la llave, que se olvidó, etc. Piel seca, ronquera y edema, ¿no? Piel áspera, faz hinchada y pérdida de cejas. Entonces el paciente te dice que se siente hinchado, ¿no? El rostro lo siente hinchado, las manos hinchadas, ¿no? Edema periorbitario, agrandamiento de la lengua, macroglosia, van a tener los pacientes, examinen, macroglosia. Otros, audición disminuida, mialgias, es muy común, ¿eh? Las mialgias, cuando aparecen dolores musculares, pacientes jóvenes, ¿no? ¿Qué más? Artralgias, menorragia, depresión, retraso puberal, ¿ya? Hipertensión diastólica, es decir, les pregunta, causas de hipertensión, diastólica, hipotiroidismo. Derrames pleurales y pericárdicos, ascitis y galactorrea, porque muchas pacientes, mujeres sobre todo en edad fértil, vienen por galactorrea, ¿no? Entonces pueden tener un hipotiroidismo, pueden tener un hipotiroidismo, ¿correcto? Entonces por ahí también tendremos que preguntarle síntomas de hipotiroidismo a esta paciente que viene con galactorrea, ¿no? ¿Ya? Con galactorrea. ¿Qué más aparte de los que estamos viendo? Caída del cabello, ¿no? Los pacientes tienen bastante caída del cabello. ¿Ya? ¿Qué más te dicen los pacientes? La depresión también está asociado, ¿no? El aumento de peso sobre todo. Y fatiga y cansancio, ¿no? Entonces cuando queremos hacer la disquisición del hipotiroidismo pasa lo mismo, ¿no? Que el hipertiroidismo. La tiroides como si fuera nuestra batería que debería funcionar al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué voy a dosar? ¿Ya 2 o T3 para descarte de hipotiroidismo? No, ¿no? El único examen que se pida es T4 libre y tu famosa TSH para ponerle el apellido a tu hipotiroidismo. Si tengo una T4 libre baja, ya sé que es un hipotiroidismo, ¿correcto? Así como cuando encontré la T3 y T4 libre alta, que sé que es un hipertiroidismo. Entonces vamos a ponerle el apellido al hipertiroidismo. Si mi T4 libre está baja, silencio chicas, silencio, si la T4 libre está baja y por retroalimentación mi TSH está alta, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? T4 libre baja y TSH alta. Ajá, el apellido, ya sabemos que es hipotiroidismo, pues una raya primario, ¿correcto? Listo. Y si tu T4 libre está normal, porque les he dicho que las fracciones normales, ¿cuál es el apellido del hipotiroidismo? Si esto es libre alto. Subclínico, perfecto. Este es primario, ¿no? Subclínico. ¿Y cómo sería un secundario? Melissa, ¿no? ¿Cómo sería un secundario, Melissa? ¿Cómo estaría tu T4 libre primero? Parte de T4 libre. Bajo, ¿y tu TSH? Bajo, correcto. O puede estar normal, ¿no? O sea, significa que no le importó que la T4 libre haya bajado y ella está normal. ¿Ok? Entonces, ahí estaríamos frente a un hipotiroidismo secundario o central, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, causas de hipotiroidismo. Causa de hipotiroidismo primario, autoinmune, la famosa tiroiditis de Hashimoto que todos lo han escuchado probablemente. ¿Qué más, doctora? Tiroidectomía, me sacaron la tiroides, ¿no? Ahora que los pacientes que quieren operarse la tiroides. Tiroidectomía, ¿no? ¿Qué más? Terapia con yodo radioactivo. También te puede producir un hipotiroidismo post-terapia con yodo radioactivo. Déficit de yodo, ¿no? Por déficit de medicamentos, tionamidas, por ejemplo, ¿no? El exceso de las tiamazol va a inhibir la síntesis de hormonas tiroideas. Mal llamado hipotiroidismo, ¿no? No sería hipotiroidismo, pero sí habría manifestaciones por el bioquímicas y clínicas por el exceso de las tionamidas, ¿no? Y los hipotiroidismos transitorios, que es en el contexto de un paciente con una tiroiditis, ¿no? Cuando vemos tiroiditis en la clase siguiente, vamos a ver que la tiroiditis, que hay una tiroiditis subaguda dolorosa, se divide en fases, una fase hipertiroidea, una fase hipotiroidea, etc. Tiroiditis postparto, una tiroidectomía subtotal, y del central, deficiencia de TSH, deficiencia de TRH, ¿no? ¿Por qué habría deficiencia de la TSH? De deficiencia de TSH. Agenesia. Agenesia de qué? De la hipófisis. Ya, hipoplasia de la hipófisis, ¿no? Porque agenesia significaría sin hipófisis, ¿no? Ya, claro, también, ¿no? Una agenesia, ya agenesia y una hipoplasia de la hipófisis. ¿Qué más? Algo más común. ¿Qué es ese ruido? Al otro lado, ¿no? ¿Ah? Muy bien, una cirugía, entonces sería un hipopituitarismo o un hipotiroidismo secundario postquirúrgico, ¿no? Ya, muy bien.
¿Por qué lo operaron a la señora o al paciente? Por un tumor hipoficiario, ¿no? Ya, perfecto, muy bien. ¿Otra causa? Muy bien. El síndrome de Sheehan, muy bien. O sea, significa que la mujer sangró bastante, un hemorragia postparto y produjo una zona de necrosis, ¿no? A nivel, justo afectó a las células tiroideas. Entonces, un hipotiroidismo secundario. Muy bien, eso es lo más común que van a ver, ¿no? Y por último, un adenoma, pues. Si el adenoma es súper grande y aplasta la TSH, las células tirotropas, no se va a producir TSH, ¿no? Entonces puede haber un hipotiroidismo secundario, ¿verdad? El famoso hipopituitarismo, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento, doctora? Levotiroxina de por vida, ¿no? El hipotiroidismo no tiene cura, ¿no? El tratamiento es de por vida en los pacientes. Entonces, ¿qué damos? Levotiroxina, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes el hipotiroidismo es una afección permanente que requiere tratamiento de por vida, ¿no? La terapia consiste en reemplazo de la hormona tiroidea, a menos que el hipotiroidismo sea transitorio, ¿no? Y vamos ya, cuando hagamos tiroiditis, van a entender cuáles son los hipotiroidismos transitorios. O reversible debido a un fármaco que puede suspenderse, ¿no? Por ejemplo, doctora, esa alteración bioquímica que parece un hipotiroidismo por el exceso de tionamidas. Yo reduzco mi tiamazol y entra al rango de tiroideo o al rango normal, su perfil bioquímico, ¿no? ¿Okay? Entonces, esos pueden ser reversibles, ¿no? El objetivo del tratamiento es restaurar el estado eutiroideo a través de la administración de levotiroxina, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la terapia? Mejorar los síntomas, ¿no? Que tu paciente no se sienta cansado, no se le caiga el cabello, que no suba mucho de peso. Evitar el tratamiento excesivo también, ¿no? Recuerda que la idea es que tu batería funcione 100%, no es que funcione de más tampoco con la pastilla. Reducir el tamaño del bocio si está presente y normalizar la secreción sérica de TSH, ¿no? Que la TSH no esté alterada. Entonces, la dosis de reemplazo del paciente de T4 de levotiroxina en adultos es de 1.6 microgramos por kilo de peso por día, ¿no? En adultos sanos y jóvenes. ¿Okay? Y los pacientes con edad avanzada, por ejemplo, más de 60 o que hayan tenido una enfermedad coronaria, en quien se desconoce la duración del hipotiroidismo, puede comenzarse con una dosis más bajita, ¿no? Sobre todo en los adultos mayores. ¿Ya? Entonces, la dosis de levotiroxina lo dejamos para la especialidad porque la dosis depende mucho de la causa también. Entonces, aquí esa dosis en general que nos da es una dosis recomendada, ¿no? Por la literatura en general. Recomendaciones para tomar levotiroxina, eso sí es importante, ¿no? Todo paciente que está tomando levotiroxina no se le indica precomidas, ¿no? La levotiroxina se toma en ayunas para que se absorba. Entonces, es uno de los pocos medicamentos que necesita tomarse en ayunas para una absorción correcta. Entonces, mínimo es 30 minutos antes del desayuno. Hay pacientes que lo toman 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no importa que pase más tiempo. O sea, no significa que el paciente se va a despertar todos los días a las 8 de la mañana para tomar su pastilla, ¿no? ¿Qué tal el domingo? No sé, se despierta a las 10 el paciente. Puede tomarlo más tarde. Lo importante es que sea mínimo media hora antes del desayuno y solo con agua. O sea, nada de café, juguito, un poco de naranja, un poco de té, no sé, un poco de hierba, no, solo con agua. ¿Okay? No debe tomarse con otros medicamentos que interfieran su absorción. Sobre todo el problema es con omeprazol, ¿no? Que tu paciente a veces hay otros que toman omeprazol en ayuno, ¿ya? Entonces no debe tomarse junto con el omeprazol. ¿Con qué más? Carbonato de calcio, sulfato ferroso. Si tu paciente toma alguna vitamina, también tiene que ser alejada de su levotiroxina. No puede tomarlo junto con él, ¿ya? Entonces nada de levotiroxina a la hora del almuerzo, 10 de la mañana, 11 de la mañana, no. Y cuando hablamos de levotiroxina, lo más importante es que no se olvide el tratamiento de tu paciente, ¿no? Ese paciente va probablemente a alterarse su control tiroideo si tu paciente se olvida su medicación, lo toma con alimentos, lo está tomando con algún medicamento que esté interfiriendo en la absorción de la levotiroxina. Entonces, lo más importante es que sea alejado de los otros medicamentos y media hora antes del desayuno. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Alguna duda? Todo claro. Dime, escucha. Cuestión de la tiroiditis de Hashimoto, ¿el diagnóstico clínico o solamente refiere con anticuerpos? Pero, o sea, Perfecto, muy buena tu pregunta. No les he puesto los anticuerpos. Ya, cuando queremos hacer el diagnóstico de hipertiroidismo y enfermedad de Graves, el anticuerpo, ¿cómo se llamaba? TSI, ¿verdad? Y cuando hablamos de tiroiditis de Hashimoto, los anticuerpos son de acuerdo a la fisiopatología de lo que hemos visto, la síntesis de hormonas tiroideas. ¿Cuáles eran los mediadores que permitían la conversión de yoduro a yodo? TPO, ¿verdad? Ya. Y para la formación de las hormonas tiroideas, la tiroglobulina, ¿no?
Entonces, los anticuerpos de una tiroiditis de Hashimoto es un anti-TPO y anti-tiroglobulina. Esos son los anticuerpos marcadores. Y doctora, ¿de qué sale el anti-TPO? De lo mismo que hemos visto de los que nos ayudan en la formación de las hormonas tiroideas. Son anticuerpos contra la TPO y contra la tiroglobulina. ¿Cómo vamos? Es un paciente. Tendríamos que dosar. O sea, es un paciente que tiene la clínica de un hipotiroideo, pero su examen de TSH y T3 es cuando Entonces no tiene hipotiroidismo. O sea, es un eutiroideo que puede tener una tiroiditis de Hashimoto. O sea, la tiroiditis de Hashimoto lo identifican los anticuerpos, pero el hipotiroidismo depende mucho de su perfil biológico. O sea, ¿qué significa, doctora? Que mi paciente, por ejemplo, heredó de la mamá la autoinmunidad, tiene tiroiditis de Hashimoto, pero todavía no ha desarrollado hipotiroidismo. Que en el tiempo puede desarrollarlos. Que también cuando vemos pacientes con hipotiroidismo subclínico, por ejemplo, le pedimos anticuerpos, salen positivos, hay muy alta posibilidad de que pase a ser un hipotiroidismo primario manifiesto en a diferencia del que sale normal. Pero recordar que hay una población de pacientes que tenemos que también pueden salir normales, ¿no? O sea, los exámenes positivos, sin tener la enfermedad, ¿no? Entonces, los anticuerpos positivos en relativa te dan el diagnóstico de una tiroiditis de Hashimoto, pero no es hipotiroidismo. Si tu perfil tiroideo te sale mal. pero se puede convertir. Es como una condición autoinmune que tú lo vas a tener latente porque no hay cura para la tiroiditis de Hashimoto, que en cualquier momento podría convertirse en un hipotiroidismo o hacer la enfermedad, por así decirlo. ¿Alguna otra duda, chicos? Entonces no se olviden, anticuerpos contra la tiroiditis de Hashimoto, lo que hemos visto.